adecuadas al ejército. Bien, hablemos ahora de feminicidio, que hemos reportado muchísimos casos este fin de año, uno más increíble que el otro. En este momento les vamos a hablar de uno específico. En la fiscalía está el hombre que quemó con agua hervida a su pareja. Este señor podría recibir una condena de hasta 25 años de cárcel. Los detalles en el informe de Jesús Reyes y volvemos luego con la entrevista sobre este tema. David Rojas Chamorro, el sujeto que arrojó agua hirviendo al rostro de su pareja y le produjo graves quemaduras, ya se encuentra en la fiscalía, tras haberle ordenado una detención preliminar. Entre forcejeos e insultos, David Rojas fue llevado desde la comisaría de Montserrat hasta el Instituto de Medicina Legal para pasar los exámenes de ley. El agresor, que trabajaba como transportista de carga en una conocida empresa de alimentos, justificó el ataque indicando que estaba bajo los efectos del alcohol y que fue por celos que actuó, porque la madre de su hija de 5 años habría salido con unos amigos. La víctima, Mabel Cuchicusma, Córdoba, se viene recuperando de la agresión en el hospital Arzobispo Loaiza. Ella tiene quemaduras de segundo grado en el rostro y otras partes de su cuerpo. El Poder Judicial ha ordenado la detención preliminar de David Rojas, a quien se le investiga por el delito de tentativa de feminicidio, y podría afrontar una condena de hasta 25 años de cárcel. La hija de ambos será llevada a un albergue del INAVIF. Bien, estamos comentando fuera de cámaras sobre estos casos con Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de la Mujer. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, estábamos comentando un poco que hay una ley que castiga el feminicidio y sin embargo no se han detenido los casos. Los vemos peores, creo. ¿Por qué? Mira, en el 2011 se incluyó el término feminicidio dentro del Código Penal, porque no existía el delito de feminicidio como tal dentro de nuestro código o de ninguna ley. Entonces se introdujo junto con el parricidio, que más o menos era lo que se veía que podía ser parecido. Sin embargo, luego en el 2013 ya se volvió a cambiar la norma, donde se incrementó la pena, porque hasta el 2011 era hasta 25 años si habían agravantes. Pero luego, ahora, en la ley del 2013, se ha aumentado la pena hasta 35 años, que es cadena perpetua para nuestras leyes, para nuestra legislación. Cadena perpetua es igual a 35 años. Con agravantes ya puntuales. Entonces ya existe una ley específica acerca del feminicidio donde se ponen cuáles son los agravantes para el tema de feminicidio, donde por ejemplo se dice que no solamente es cuando tú atacas a tu pareja, a tu cónyuge, sino también a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces todos estos temas se han puntualizado ya en la ley del 2013, pero lamentablemente, Ana, parece mentira, pero se han incrementado los casos de feminicidio. Es decir, entre el 2012 y el 2013 ha habido un aumento de 40% de casos de feminicidio. En el 2012 fueron 85 feminicidios y en el 2013 119 casos. Es decir, como te digo, 40% incremento. Sin tomar en cuenta los intentos de feminicidio, que es el intento, por ejemplo, que ha habido del señor que ha quemado con agua caliente a su pareja, porque tenemos esta semana, en esta última semana han habido 3 casos de feminicidio, 3 mujeres muertas en manos de sus exparejas y que tienen un tema en común, que es que ellas no querían regresar con ellos. Es decir, la relación se había terminado, ellos querían volver, reanudar la relación y ellas se negaban. Entonces eso significaba que ellos por la fuerza no las habían podido obligar y por lo tanto las prefieren matar. Entonces es realmente increíble lo que está sucediendo. La pregunta ahí es si estamos de acuerdo, o sea, ya la ley existe, la ley endurecida y con agravantes puntuales. ¿Por qué esto no hace mella en la población? ¿Por qué no asusta a los agresores? Bueno, porque si nosotros tomamos en cuenta lo que significa el feminicidio, normalmente es un crimen pasional, es decir, porque me dejó, porque está con otro, porque ya no quiere volver conmigo, etcétera, etcétera. Entonces son crímenes pasionales donde efectivamente el raciocinio queda casi nulo. No es, por ejemplo, como un asalto o como un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. Muchas veces el feminicidio se da en ese momento, pero ¿qué pasa? Que normalmente la persona que muere bajo las manos de su pareja ya han tenido antes muchos casos de violencia. Capítulos efectivamente de violencia.
violencia que muchas veces es denunciada, pero que sin embargo el propio Estado es incapaz de darle protección a esas personas. La norma dice, por ejemplo, que todas las municipalidades y gobiernos regionales tienen que poner albergues en sus municipios y en sus regiones, cosa que no existe en casi ninguna parte del país. Una contabilidad, por supuesto. En la gran mayoría de regiones de nuestro país, lamentablemente, las mujeres están indefensas. Ellas a veces siguen todo el camino que tienen que seguir, es decir, la denuncia, piden garantías, el juez le da la garantía. No nos olvidemos la señora que murió el año pasado, lamentablemente, después de haber seguido absolutamente todos los pasos que tiene que seguir una mujer violentada, es decir, ir primero y denunciar al agresor. Luego fue a la fiscalía le puso efectivamente garantías, y ese mismo día se va a trabajar y el marido la mata en la puerta del hospital donde trabajaba en el Callao. La apuñaló. Entonces, ¿qué significa eso? El Estado como Estado también es incapaz de poder proteger a aquellas personas que les piden ayuda, por un lado. Por otro lado, el Poder Judicial, hasta el día de hoy, no hay ninguna sentencia firme en el caso de feminicidio. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos que han sido analizados por la Defensoría del Pueblo, más del 70% de casos que han sido sentenciados, no en última instancia, pero sentenciados en primera instancia en el Poder Judicial, han sido con sentencias por debajo de los años que se les debería dar. O sea, no hay una castigo ejemplificador hasta el día de hoy. Lo que pasa es que los mismos jueces y las mismas personas que tienen que impartir justicia muchas veces se ponen del lado del agresor en vez del lado de la víctima. No hay operadores de justicia capacitados. No hay efectivamente una línea general, no solamente legal, sino educativa, de que nosotros efectivamente veamos de que la mujer es tomada en cuenta para los diferentes temas y por supuesto con los temas de violencia como debería de ser. Muchas veces hasta ahora se dice, bueno, le ha pegado, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrás hecho, pues, no? O la ha violado porque provocaste. Y porque usas esa falda tan corta. Claro. Entonces, definitivamente nosotros en el país hemos avanzado mucho en muchos aspectos económicos, por ejemplo. Efectivamente la mujer tiene mayor acceso a la educación, tal vez mejor acceso a diferentes puestos de trabajo, mejor acceso en la política, altos puestos gerenciales, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente la mentalidad de muchos hombres o de muchas personas, también de muchas mujeres, no han cambiado en el país. Entonces aquí se necesita un trabajo educativo bastante grande y además yo creo que también se está agravando porque no nos olvidemos que las mujeres cada vez efectivamente salen más de su casa porque trabajan, porque tienen aspiraciones no solamente como mujeres, como madres, como esposas, sino también aspiraciones personales en cuanto al trabajo, amistades, qué sé yo, y hay hombres que no están preparados para manejar ese tipo de situación, empiezan en una frustración terrible y esa frustración muchas veces la demuestran a través del golpe que llega lamentablemente en algunos casos al feminicidio. Entonces aquí hay que trabajar muchísimo, Ana, en un tema de educación, pero en educación desde los niños, desde la primera infancia, desde chiquitos, para que el concepto de igualdad entre hombres y mujeres sea realmente algo en lo que creamos, no solamente un discurso. ¿Y usted considera que es importante, ya que me toca el tema de los niños y que se está discutiendo el Código de Niños y Adolescentes, este tema de la educación sexual? Sí, claro. Estamos justamente en la Comisión de la Mujer viendo el tema del dictamen. Y hay posiciones, pues, lamentablemente contrapuestas, ¿no? Hay personas que son bastante liberales para hacia un extremo y hay personas que son congresistas, bastante conservadores hacia el otro extremo. Entonces lo que estamos tratando de buscar es un punto medio. Yo personalmente creo que si el Tribunal Constitucional ha dicho de que ha despenalizado de alguna manera la relación entre adolescentes, entonces, ¿por qué no le damos al adolescente como Estado la facilidad de que puedan ir y efectivamente tener un cuidado antes de tener relaciones sexuales? Me parece interesante su posición porque esto de Estado laico es un concepto que puede ayudar mucho para ayudar a nuestras jóvenes y adolescentes, en el sentido de que la maternidad temprana y a veces que sale lamentablemente porque no se cuidan, les genera una dependencia a la pareja. Sí, claro, pero no solamente el embarazo no deseado que llega a su fin, sino los abortos que se hacen, muchos adolescentes poniendo en riesgo sus vidas justamente por embarazos no deseados. Entonces yo creo que lo mejor
según mi punto de vista, y eso tendrá que verse en la comisión y discutirse, es poder darle las facilidades a estas personas para que tengan información de primera mano, porque muchas chicas, nosotros seguimos siendo, por más que nos hayamos desarrollado, insisto, y veamos a las chicas muy modernas, con la ropa y la forma de pensar, seguimos siendo un estado conservador. Y hay muchos padres que nos cuesta hablarles de sexo a nuestros hijos. Los chicos tienen vergüenza de hablar sobre sexo, de preguntar, de decirle a su padre, a su madre que ya está teniendo relaciones sexuales y que los lleve a un doctor para que se cuide. Entonces, justamente yo creo que el Estado tiene la gran responsabilidad de a esos adolescentes, pero no estamos hablando pues de chicos de 12 años, ¿no? Estamos hablando de chicos que si van a una farmacia, les van a vender un preservativo, o les van a vender un anticonceptivo. Entonces, la verdad que acá la pólvora no la vamos a crear. O sea, estos chicos ya tienen información a través de las redes, a través de los amigos, y muchas veces esa información no es la más adecuada. E igualmente tienen acceso a anticonceptivos y a preservativos, en fin, a diferentes métodos. Entonces yo sí creo que deberíamos de poner sobre el tapete esta discusión, que es una realidad, y que a nosotros los padres que tenemos hijos adolescentes nos cuesta. Pero que es atacar desde un nivel preventivo importante. Así es, porque un hijo no deseado puede tener muchas consecuencias, no solamente para esa madre o ese padre adolescente, porque el padre también sufre. Ahora los padres cada vez tienen más cercanía con los chicos, ya no son padres ausentes, están cada vez más en la crianza. Yo fui la autora de una de las leyes de la licencia por paternidad. Creo que los padres tienen el mismo derecho que las madres a estar con sus hijos. Entonces, les cortamos esa vida de que quieren estudiar, de que puedan hacer una familia más adelante, cuando sean más maduros, cuando estén más grandes, y sobre todo el aborto. Por eso, ¿no? ¿Usted cree que el adolescente debe tener derecho a decidir orientadamente sobre su sexualidad? Ya decidió. Desde el momento en que empieza a tener relaciones, es porque ya decidió. Sí, pues lamentablemente. Y no le va a preguntar ni al papá, ni a la mamá, y menos a los congresistas. ¿No? Es que me parece muy interesante su posición, porque que justamente hay mucha gente que no acepta hay que hablar sobre la realidad. Yo tengo hijos adolescentes también, y me muero de miedo que un día vengan y me digan que ya fui abuela. Claro, imagínate, pero es una realidad que no podemos dejar de afrontar, sobre todo porque cada vez son más los casos de chicas adolescentes que mueren en manos de estos carniceros por someterse a abortos, o que de repente las dejan estériles de por vida. Ahora, después de un aborto. Ahora, no estoy a favor del aborto, ojo, no estoy diciendo que hay que ir a que sea legal, no, para nada, yo estoy totalmente en contra, pero sí estoy a favor justamente de una educación sexual seria, de una educación sexual responsable, y que sobre todo cuide la vida de ese bebé que puede estar por nacer, y que cuide también la vida de nuestros adolescentes. Ahora, ¿le parece a usted que el gobierno y el presupuesto que se ha destinado para el Ministerio de la Mujer este año ha aumentado? No es súper, pero ha aumentado en comparación a el plan que ha hecho el Ministerio de la Mujer para prevenir la violencia, todas estas medidas, esta campaña que lanzó el Ministerio de la Mujer, ¿le parece que puede tener alguna efectividad? No, ninguna. ¿Por qué? Mira, insisto, ya el presupuesto se ha ido aumentando en los últimos años, y vemos que el incremento de los casos de feminicidio ha sido de 40%. Entonces, si vemos un tema de presupuesto por resultados, ¿dónde están los resultados de ese presupuesto? ¿Quién me asegura a mí, si siguen con la misma política y la misma cantaleta de, ay, un ratito, ponemos por televisión y decimos a la violencia, dile no, ¿qué resultados nos ha dado? Ninguno. El resultado que nos ha dado es el 40% de incremento en casos de feminicidio a nivel nacional. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de un plan nacional, de las estrategias. Es más, hay objetivos estratégicos 3 del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que es del 2009 al 2015, justamente referido al cambio sociocultural y a los patrones de conducta de las personas a nivel nacional, en los que no se está haciendo mucho. Y lamentablemente creo que el tema de la educación en el país, basado no solamente en el tema de feminicidio, sino en general, si estos chicos no saben ni leer ni escribir,
menos aún vamos a poder o el sistema educativo va a poder influenciar en ellos un cambio de actitud, que es lo que queremos. O sea, esto se trata de un cambio de actitud, de creer realmente y de saber realmente que hombres y mujeres son iguales, de que a la mujer no se le toca y al hombre tampoco, porque si bien es cierto, el porcentaje de hombres violentados es ínfimo en relación al de las mujeres, también se está incrementando la violencia de la mujer en contra del hombre en algunos casos, en algunos hogares, cuando es la mujer la que trabaja, la que lleva el sustento, de la que el hombre depende económicamente, también algunas mujeres lamentablemente se vuelven abusivas ante eso. Porque el problema del feminicidio muchas veces, Ana, no tiene que ver, o sea, muchas veces sí, pero en algunos casos, más allá del tema de género, tiene que ver con la independencia económica. Mujer que trabaja, que gana su plata, es menos propensa a dejarse violentar. Más educada también. Y más educada, aunque entre comillas más educada, porque a veces, claro, el sector A, B, dices, no, solamente es en los sectores rurales, mentira, hay más casos en sectores urbanos que rurales de feminicidio. Y segundo, es mentira que los casos socioeconómicos altos no se da, lo que pasa es que se esconde de repente de otra manera y las personas no denuncian o no se van porque tienen miedo de cómo mantener a sus hijos. Pero lo cierto es que la condición de mujer es la que ha generado toda esta violencia. Es una verdad innegable. Y la condición de mujer, y también acompañada de una dependencia económica al 100%, porque la mujer que depende económicamente y que además es violentada, ¿dónde se va? ¿Qué hace? No tiene un techo, no tiene familia, la mujer que viene al Lima de provincia, ¿dónde se va? Entonces, desde su punto de vista de por leyes... eso tienen que haber creo que es importantísimo que existan albergues en todos los distritos, en todas las regiones, para que la mujer sepa que el Estado no la va a abandonar. Porque dirá, y ya, yo denuncio, ¿y a dónde me voy? ¿Tengo que regresar a mi casa? Con el hombre que acabo de denunciar. Y los centros de emergencia mujer, que sí que han aumentado, también me parece que han hecho un trabajo más o menos interesante. Sí, el tema ha mejorado en el sentido de que creo que ahora hay más información al alcance de muchas mujeres para poder denunciar el tema. En eso estamos de acuerdo, pero no se ha logrado el objetivo que es disminuir la violencia contra la mujer y disminuir el feminicidio. Otra de las causas es el alcohol y las drogas. Es el tema de la delincuencia, que no se está trabajando y que según el presidente Ollanta es uno de los problemas menos graves que tiene el país. Señores, él que sale, al igual que su esposa, a decir respeten a la mujer, él tendría también que poner mano firme en la lucha contra las drogas y en la lucha contra el alcohol, porque está demostrado que en muchos casos esta persona que agrede está o drogada o está intoxicada por el alcohol o bebida. Entonces, aquí también se trata de un caso, pues, de seguridad y de control de estos estupefacientes. Entonces, de leyes, ¿no? Para terminar, de leyes ya estamos. De leyes tenemos todas. Ya. Ahora lo que necesitamos es que efectivamente se hagan los programas necesarios, no solamente discursos que suenan bien, sino efectivamente campañas de corto, mediano y largo plazo, porque este es un tema de largo plazo. No se trata únicamente de aumentar presupuestos y tener la misma política, sino de ver qué es lo que está fallando, qué es lo que se tiene que hacer, y presupuesto por resultados. ¿Por qué le tenemos que dar más presupuesto al Ministerio de la Mujer para que luche contra el feminicidio si en el último año ha aumentado 40%? O sea, le vamos a aumentar más presupuesto y el próximo año vamos a tener un aumento de 60%. Bien, congresista. Gracias por haber estado esta noche con nosotros conversando sobre este tema tan importante. Pausa, que tenemos más entrevistas. Venimos para hablar sobre concentración de medios.